Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa de En Perspectiva. Tenemos hoy con nosotros a un valenciano, él es don Carlos Bou Aliaga y es sacerdote diocesano en Valencia. Él es actualmente capellán de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y también es conciliario de la comunidad Puerta del Cielo de Fe y Luz, que se compone de varias familias cristianas que quieren vivir su fe con sus hijos. ¿Qué tal, don Carlos? Nos alegra muchísimo tener hoy este tiempo con usted para que nos acerque a todas estas novedades que nos sorprenden. Lo de Comunidad Puerta del Cielo, Fe y Luz, es la primera vez que lo oigo yo, no sé los que nos están viendo. Pero lo primero de todo, saludarle, ¿qué tal está? Muy bien, muchas gracias por invitarme Pues qué ilusión a nos tu hace. programa. Pues nosotros estamos también muy contentas de tenerle y queríamos que nos contara eso, qué es Puerta del Cielo, Fe y Luz, Muy porque bien. nunca hemos oído de qué se trata. Bueno, pues el Puerta de Cielo es el nombre de la comunidad. Son comunidades de familias cuyo centro son las personas con discapacidad. Suelen ser familias y amigos, que nos reunimos una vez al mes, celebramos la Eucaristía, compartimos, tenemos una hoja de ruta que es internacional, porque este movimiento Fe y Luz es un movimiento internacional que nació en Francia hace, pues, no sé, 50 años. Mm. Nació a raíz de una peregrinación a Lourdes, donde tuvieron problemas una familia con sus hijos para poder acudir a Lourdes, y a partir de ahí pues se creó un movimiento y nada, pues en comunidades pequeñas se vive la fe, acompañando a nuestros hijos, ¿no? Hay chavales con parálisis cerebral, con discapacidad ligera, chicos y chicas con síndrome de Down. Al final es encontrarnos, es un poco esa sensación. Yo os tengo que decir que soy sacerdote hace 4 años, pero anteriormente, pues yo cuando yo quería vivir la fe. Yo tengo una hija con discapacidad que hoy tiene 40 años y que se llama María, y yo quería vivir la fe con mi hija, y era complicado, ¿eh? Hace 15, 20 años era muy complicado poder ir con una persona en silla de ruedas, las parroquias no estaban adaptadas. Luego María, quieras o no quieras, se queja, se mueve, y entonces pues tuve el Señor al final te abre siempre los caminos, ¿no? Buscando, me encontré que había en Valencia una comunidad, me acerqué. La verdad es que luego éramos mucha gente, y lo bonito de esto es poder vivir la fe, pues grupitos, por ejemplo, de 6 7 familias, ¿no? Total, unas 25 o 30 personas como máximo, para poder vivir la fe todos juntos, ¿no? Y compartir. Luego, para mí, el Señor me ha dado un regalo, ¿no? Ser sacerdote. Yo no pensaba nunca ser sacerdote ni nada, pero bueno, el Señor al final me estaba esperando en este camino. Y lógicamente, pues para mí ya es la plenitud es poder ser presbítero de una comunidad donde está mi hija, donde están los amigos de mi hija, donde los matrimonios son amigos míos de hace tiempo. Pues un regalo. Desde luego, pero es que está diciendo unas cosas todas muy sorprendentes. Vamos a ver. Retomo, porque es que me estoy muy impactada. O sea, que usted, que ha sido padre de familia y de una hija discapacitada, pero hemos oído que hace 4 años ha sido sacerdote. Entonces, qué maravilla, ¿no? Son dos cosas ya que es un regalo, pero el otro ha sido una prueba en su vida, ¿no? Porque antes se ha quedado viudo, entonces sí, ha estado tirando Yo de esa soy, hija. yo soy, sí, 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 Claro, yo soy viudo hace 30 años o claro. 28 años. Entonces, Entonces claro, yo trabajaba en una multinacional, yo no pensaba nunca, pero nada, y además estaba separado de la iglesia, pero el Señor nos espera a todos, qué nos espera a bonito. todos. Tengo que dar muchas gracias porque hubo un obispo que pensó que yo podía ser sacerdote cuando hace 10 años, 14 años ya, claro, para entrar en el seminario.
Yo entré en el seminario con 50 años, todos mis compañeros eran chicos jóvenes, eran claro. como si fueran mis hijos. He tenido muchísimo cariño por parte del rector del seminario, por parte de muchos sacerdotes. Pues que la verdad que es impresionante, pero no me quiero desviar del Sí, tema por el que le hemos sí, llamado. Entonces, sí, sí, de Facebook, sí, eso. sí, Entonces, esto tiene su origen en Francia. Usted, por la sí, providencia, lo conoce. Encima, al tener la hija discapacitada, pues claro. claro, siente el apoyo, me imagino, ¿no? Que sin darnos cuenta, en la iglesia, claro, tampoco a lo mejor está ese mundo tan desarrollado, como quien dice. Sí, sí, Y aparte, ¿en España hay más sitios o justo? sí, sí, Sí. sí, Ah, sí, habrán unas 25 o 30 comunidades, lo que pasa es que son pequeñitas. En Madrid creo que hay 3 o 4, en Barcelona, en Valencia hay otra más, porque yo en un principio formé parte de la otra comunidad. Lo que pasa es que, lo que decía antes, éramos 60 o 70 y no puedes vivir la fe. Juntarte una vez al mes no nos da tiempo, pero lo más importante ahí es la relación humana, ¿sabes? El llamarte todos los días. Yo hago una oración todas las mañanas, se la envío a todas las familias, un poco estar unidos. Cuando hay un sufrimiento, que hospitalizan a tu hijo o a ti, que hospitalizan, que haya una comunión, pues eso, vivir la fe en una comunidad sabiendo que todos nos queremos y que todos somos, sentirnos, esa es la eso grandeza. también me sorprende que llame comunidad, no es ninguna asociación, es una comunidad de fe. Sí. Y claro, es importante que no sean muchos. Y me gustaría que nos explicara las actividades que hacen, en qué consiste pertenecer a la comunidad. Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué actividades tenemos? La central es la reunión mensual, ¿no? Nos juntamos, celebramos la Eucaristía juntos. Pues antes nos acoplábamos a una parroquia donde el párroco era amigo nuestro y hoy yo soy el sacerdote, que es un regalo para todos, Claro. para toda la comunidad. Y luego solemos comer, después de comer hacemos una actividad con los jóvenes, con los chavales, con los chicos, con algún monitor que tenemos, que nosotros no le llamamos monitores, nosotros le llamamos amigos. Entonces se hace una actividad sobre una lectura del Evangelio, sobre el Evangelio del domingo, se prepara una pequeña catequesis y sobre eso se actúa. Hay, lo que he dicho yo antes, hay un mamotreto, hay, como si dijéramos, una hoja de ruta que es internacional para todos los países del mundo, porque creo que hay 1.500 comunidades en todo el mundo. Hay en muchísimos países, muchísimo en Francia, en Holanda, en Alemania, en Italia, hay muchísimas comunidades. Entonces, yo la verdad es que conocí esto, bueno, en un principio lo conozco, bueno, te iba a decir lo de las actividades que hacemos. Esa es la actividad principal y luego nosotros nos acoplamos a los tiempos fuertes de la Iglesia. Es decir, nosotros somos familias cristianas y por lo tanto, pues cuando es la Navidad vivimos la Navidad. Entonces, cuando es el tiempo pascual, el triduo, la Semana Santa, celebramos la Semana Santa, siempre adaptándola a nuestros hijos, a los chicos que tenemos. Claro. Entonces, por ejemplo, la adoración a la cruz, pues se hizo una actividad por parte de los monitores que fue rezar un Vía Crucis y se hizo unas cruces de cartulina con tu nombre, con lo que tú le pedías al Señor en la cruz, y en lugar de, teníamos una cruz en el altar y entonces ellos venían y colgaban la cruz suya en la cruz del altar, ¿no? La cruz que estaba expuesta. Luego, pues la vigilia pascual, claro, no se pueden hacer las 8 lecturas porque no sé, porque los chiquillos no. Entonces se adaptan, se bajan las lecturas, se hace mucho más ameno y se participa. Y luego el día grande es el domingo de resurrección porque ahí estamos resucitando todos con el Señor, ¿no? Es, es, yo la verdad es que ese día me emocioné, no me suelo emocionar mucho porque lo vivo
pero me emocioné muchísimo, ¿no? Me vi como, pues al final, ¿a qué te llama el Señor? Porque muchas veces tú como sacerdote, yo lo digo ahora, como sacerdote, aparte de ser santo y tal, tienes, yo por lo menos me veo, el Señor me ha puesto a mi hija María como instrumento para que yo sea santo, ¿no? Y poder dar la vida hacia este sector que es el enfermo, ¿no? Y las personas con discapacidad. Claro, eso le quería Tengo que preguntar también. Estos que están centrados son familias, además, cristianas, católicas, que sí, practican, y es muy bonito porque sí, normalmente en la iglesia, ahora quiero que me cuente, en la iglesia hasta ahora, pero normalmente son voluntarios jóvenes que ayudan a chicos jóvenes, sí, que sí, son los que acercan, pero esto es novedoso lo de las familias. Cuéntenos sí, eso a lo largo de su, bueno, primero ha sido laico, pero en la iglesia sobre los discapacitados o personas con retraso, sí. mm, esto es una Vamos a ver, novedad, ¿no? nosotros, yo creo que es gracia de Dios todo, porque nos ha abierto muchísimas puertas. Yo siempre he dicho a mis compañeros sacerdotes, cuando eran seminaristas, que cuando vean una persona con discapacidad en su parroquia, cuando nombren párroco de un pueblo o de una parroquia en Valencia capital, que piensen en mi hija María, en Patri o en Ana, ¿no? Que son porque las conocen perfectamente, porque cualquier acto que hemos hecho en el seminario han venido. Entonces, claro, eso yo creo que al final es una riqueza, y una riqueza que tengo que dar gracias al rector del seminario y a los formadores que lo han permitido, porque podían haber dicho no, no, no pueden, y lo han permitido. Yo creo que ahí hay una situación de gracia. Entonces nosotros el primer año de seminaristas organizamos un campamento de verano para jóvenes con chavales con discapacidad. Entonces, primero es una semana donde las familias descansan, los hijos los tenemos nosotros, lo hacemos en el seminario de Moncada, y, y vienen jóvenes de parroquias de Valencia a participar. Es decir, para mí es igual de importante que se lo pasen bien los jóvenes o sea, las personas con discapacidad, nuestros hijos o nuestros hermanos, que los jóvenes que vienen a pasar 5 días. Es decir, porque al final están tocando la carne de Cristo crucificada. Mi hija María es Cristo crucificado, tiene que ser. Entonces, claro, es un regalo muy grande. Claro. Que es, eso es, ¿Usted pertenecía no, antes de ser sacerdote, pertenecía ya a la comunidad? sí, 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 pero no organizamos el campamento. claro, Yo como mucho me iba a la playa en Valencia con mi hija y con mis amigos a la playa, claro, claro. Y ¿sabes? Pero así no les viene bien llegábamos, a ellos, claro, porque hombre, es, claro. claro, 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 Nosotros en verano, todas las semanas hay un día que nos vamos a la playa con nuestros chiquitos y con las chiquitas del Cotolengo. En Valencia hay un Cotolengo, del sí. Padre Alegre, y mi hija está en el Cotolengo. Es que, claro, son todo. El Señor ha ido jugando unas piezas de ajedrez perfectas donde claro, entonces las amigas de mi hija son las chiquitas del Cotolengo. Yo antes de ser sacerdote o antes de ser seminarista, yo trabajaba en una multinacional, me jubilaron y, y me iba todas las tardes a Cotolengo. Entonces el Señor ha ido labrando un corazón de querer al enfermo, ¿no? Qué Yo me maravilla. veo y por eso estoy en las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Mi anterior obispo, don Antonio Cañizares, pues pensó que el mejor sitio que podía yo servir a la iglesia en Valencia es siendo capellán de los ancianos, porque al final son primos hermanos los ancianitos y las chiquitas Claro. de Cotolengo. Y, y, No puedo verlo nada más que dando gracias a ti. y conexión no tienen uno, o sea, están en el asilo, vamos, de las hermanitas, capellán allí, de los Sí. ancianos desamparados, pero bueno, cada cosa, la comunidad va por su parte y ellos Hombre, también, alguna celebración hemos hecho ¿sí? en las Ah, hermanitas, ujú, porque claro, yo al final me paso el día en las hermanitas. A mí las hermanitas me quieren mucho y yo las quiero también, pero claro, al final que yo sea padre de una chiquita que va en silla de ruedas, pues al final ellas la quieren también, claro. Yo claro, he llevado a María
muchas veces. Es verdad que el tiempo este de la pandemia ha sido complicado, pero ahora ya cuando ha pasado la pandemia, pues intento llevarlo lo mejor. Además me preguntan todos los días cómo está mi hija. Claro, Sí. si estas mujeres son santas, al final tienen que, Otra cosa que ¿sabes? le quería preguntar, para quien nos esté viendo, porque al oírle hablar, da gusto oírle hablar de... Tiene una hija discapacitada, o sea que lo tiene de cerca, pero no le he oído nunca hablar de desgracia o de que... Es decir, le veo que el enfoque es positivo. No, porque, y No, además hombre, ha ahora, dicho al principio que no, que estaba alejado de la iglesia, es decir, sí, ¿cómo es sí. esto? ¿Qué le No, diría a vamos a alguien? ver. A ver, Sí, sí, muy bien, muy buena pregunta. Vamos a ver. Yo estaba dicen los técnicos que uno de cada 10.000 chiquitos nace con una discapacidad o tiene un sufrimiento al nacer. Mi hija sufrió al nacer. Yo siempre digo lo mismo, la misma frase. Qué casualidad que María no fuera la 9.999 o la 10.001, fue la 10.000, ¿eh? sí, Entonces nace con una discapacidad severa. Qué casualidad que mi mujer se muera cuando María tenía 12 años, en un año de cáncer. fíjate. Claro, entonces, ¿dónde está Dios ahí? Yo estaba separado, tenía que estar separado de la iglesia, no podía ver a Dios. Era una maldición, era una maldición. Pero claro, el Señor me espera en el camino y me da la vuelta como un calcetín. Entonces, yo sé que si voy al cielo es porque al final los cristianos o vamos al cielo o somos tontos. Yo lo tengo así de claro. Entonces, yo voy al cielo con mi hija María, cogidita de la pierna izquierda que no la mueve. Y que Así de entonces, ¿cómo claro. fue, cómo encuentra a Dios después del enfado ese que tiene y que veía a María como una carga y encima la muerte de su Sí, mujer? sí. ¿Qué es lo que le hace esta Tengo otro, concepción que tiene ahora? muy bien. Tengo otro hijo que lo que pasa es que muchas veces cuando hablas de esto, Parece, hablas solamente de María. Tengo un sí, hijo que se llama Carlos, que es un fenómeno y, y que si no fuera un fenómeno tampoco podría a lo mejor ser sacerdote. Yo soy sacerdote porque María está en el Cotolengo y está perfectamente cuidada. Si yo la tuviera que cuidar en mi casa, claro. como hay muchas familias que tienen a sus hijos en casa, no podría ser. Es decir, la iglesia es sabia y sabe dónde, o sea, que todo eso lo ha hecho el Señor. Lo que pasa es un puzzle que hoy es perfecto, pero en ese momento se estaba construyendo y yo no sabía, no entendía. Yo trabajaba en Castellón, eh, yo hice una residencia de discapacitados en Castellón, yo elegí la habitación de mi hija María, era una residencia donde estaban los 365 días del año, mi hija podía estar, yo podía trabajar y iba a verla cuando quería y tal, pero en cambio me enseñaron el cotolengo, yo no lo conocía y vi ahí a Dios en cada esquina de esa casa, igual que veo a Dios en cada esquina de la residencia de los ancianitos, de las hermanitas de los ancianos desamparados. Claro, yo me acuerdo que fui a ver a una misa, en ese momento había vuelto a la iglesia, me había hecho pues un buen cristiano, era un converso. Todos los conversos además somos de los que nos creemos que tenemos la verdad absoluta. Tuve que rebajar un poquito la presión porque, y entonces te das cuenta al final de la obra que hace perfecta, ¿no? El Señor no da ningún pespunte sin hilo, todo lo deja perfecto. Entonces, si lo ves y lo descubres, descubres la felicidad. Ahí es donde está Entonces lo que ha donde está el... tenido, ha tenido mucho mimo de Dios, porque después de separarse Sí, vuelve. ¿Qué es lo que le hace volver? bueno, pues yo me pongo enfermo. Yo lo que pasa es que no lo quería ver, pero el Señor me estaba esperando con mi hermana pequeña. Yo tengo dos hermanas que son dos ángeles en mi vida, porque yo volví a mi casa con dos hijos, María en silla de ruedas con 12 años, Carlos con 8 años, y mis hermanas y mis padres me acogieron para que yo pudiera trabajar y pudiera vivir. Entonces no puedo nada más que dar gracias a Dios de la familia. Claro. Y, y me encuentro con que eh, me has preguntado, Que porque no, que estaba cómo, ¿qué ahora. es lo que le hizo volver a la Ah, ¿qué iglesia? me hizo volver? Pues Sí, lo que te digo, me encuentro mal. Y mi hermana pequeña me dice, Carlos, no te veo bien.
Y yo callado, porque no. Y entonces fui al médico, el médico me ingresó en el hospital durante una quincena para hacerme pruebas y todo eso, y yo me creía que me moría. anda. Y ahí esa llamita que me quedaba a mí de haber ido al colegio de los salesianos y de haber ido a misa con mis padres y rezar el rosario con mi abuela, pues Fíjate. esa velita de esa llama de cera tendría. Y entonces dije, ostras, yo me muero y si me muero voy al infierno y me tengo que confesar y tengo que comulgar, Fíjate. tengo que confesarme. Y entonces me fui a una parroquia al lado de mi casa a confesarme y ahí me estaba esperando Dios. Ahí me estaba esperando Dios. Qué maravilla, ¿eh? Me pegó un abrazo el Señor, me perdonó todos los pecados de 20 años o 25 años que había hecho las fechorías más horripilantes del mundo. Y ahí, entonces ahí te Qué cambia como un maravilla, ¿eh? calcetín. Qué Bueno, un bon- regalo de... Qué regalo, pero qué bonito. También me sorprende, claro, es que al ser un sacerdote, aunque está recién ordenado, que tiene la, como el estrenar algo, ¿no? El nuevo Sí, sí, estado, que es una maravilla, tiene también una visión de la vida que ya claro, está claro, por arriba. Entonces tiene, claro, 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 una fuerza tremenda la experiencia de vida, lo que ha vivido, claro, esa claro, conversión, además que ha hecho de todo, porque ya veo claro. que es de lo más completo. Cuéntenos también eso, qué bonito vivir desde la fe, porque entonces la visión de esa hija, bueno, de Carlos ya lo sabemos que era un hijo que parece que va bien, le cambia. Ya entonces, a partir de ese acercamiento a la iglesia, ya Claro. ve a los discapacitados de otra manera. Bueno, claro, veo que al final nosotros estamos llamados a ir al cielo, a ser santos, a buscar la santidad, y el Señor me ha puesto a mi lado un instrumento perfecto para que sea santo. Así de claro lo veo, así de claro lo veo. Me sabe mal en estos momentos porque, pues al final el tema del sacerdocio, pues faltan sacerdotes, faltan, y entonces tienen muchas veces más faena de la que a mí me gustaría poder hacer, de poder estar con mi hija o en el Cotolengo con las chiquitas, porque claro, llegas allí y son ya, María lleva pues 10 años, 12 años, llevará 12 o 13 años llevan el Cotolengo. Claro, ¿qué pasa? Que las chiquitas te conocen como si Carlos, si, Claro, porque ella tiene ya 40 y pico, ha dicho, años. sí, 40 años, cuarenta y 40 uno años, claro, muy bien. Claro, yo tengo 65. Claro, Yo tengo fíjate. 65. Se lo Qué decía al bien, cardenal, yo digo, qué me bonito ordeno todo para lo que nos está. jubilarme. Qué bonito Me lo que nos ordeno está para- contando. Que nos quedan Y nada más que luego, cinco y minutos, luego pero ¿qué? estamos hablando de, por ejemplo, mi hijo. Si Sí, mi hijo es una bellísima persona, porque si no, tampoco. Si claro, mi claro. hijo viviera en el mundo, fue mi cómplice en mi vocación. Sí, ay, qué El único que bien. sabía que me iba de ejercicios o de retiro o a rezar o a una adoración era él. Ay, qué Y cuando bonito. vivíamos los dos juntos, y cuando me fui al seminario, porque don Carlos Osoro, que es el que me llevó al seminario, me preguntó, ¿tú qué quieres? ¿Te quedas en tu casa? ¿Eres seminarista externo o te vas al seminario? Y al final, cuando das el paso a Dios, donde me diga usted, porque es el Señor quien te mantiene, es Claro. el Señor quien te mantiene, no hay. Entonces, eh, pues me dijo al seminario, y entonces mi hijo se quedó solo, era mucho más joven, ahora tiene 35 años, pero bueno, era el que compraba la comida para el fin de semana cuando llegaba y para él para todo el día, toda la semana. Claro O que sea que también sí, para usted fue también un desprendimiento, es decir, sí, sí, exigente. sí, 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 claro, pero claro. saber que el Señor lo estaba cuidando todo. El Señor lo cuida todo, ¿sabes? El Señor lo cuida todo. Qué bonito, espérate, y ya que no nos quede, porque no, el tiempo se acaba, pero quería también otra pregunta que creo que es muy importante para que el que nos vea. ¿Se puede considerar una injusticia que Dios permita el tener un hijo discapacitado? Yo siempre digo una frase, a lo mejor lo digo porque tengo a María, ¿eh? Pero al final creo que hay un cantante que lo dice en una canción, ¿no? Al final el Señor da hijos especiales a familias especiales.
Entonces, es una ayuda para tu santidad. Yo, vamos a ver, ahora hace un año, una cosa así, estuve un tiempo confesando en la Basílica de la Virgen y no se pueden contar los pecados, pero ha venido gente con, pues, con un sufrimiento muy grande de tener un hijo con discapacidad y recién nacido, chicas jóvenes que han venido llorando porque claro, no encuentran a Dios ahí. Son gente cristiana, pero que no encuentran, y es lógico que tengas ahí ese sufrimiento. O yo, algunas chiquitas los he acompañado para que entren a las chiquitas en el Cotolengo Claro, es una o en algún, maravilla, ¿eh? ¿sabes? No Es que al des- final, yo tengo una frase que en el seminario era conocido y yo decía, la iglesia es madre, la iglesia es madre. Entonces, y tenemos un Padre maravilloso que nos quiere, está enamorado de nosotros y nos quiere como somos, porque somos poquita cosa, muy poquita cosa. O sea que las Yo, personas que tengan hijos discapacitados a su alrededor o hermanos, sí, 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 que sí. el mensaje es de, de un ánimo Yo lo total, tengo, porque de todo se sale, ¿no? Es decir, que Dios sí, da las sí. No, fuerzas, no, ¿no? pero bueno, eso es que hay que pensar que el Señor lleva nuestra vida. Nuestra fuerza es cero. Nuestra fuerza es cero. Nosotros, eh, lo único que podemos, si hay una iniciativa nuestra, normalmente es la peor opción de todas. Tenemos que dejarse en el Señor y el Señor lo hace todo perfecto. Es verdad que es muy duro, es muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo. Lo digo yo también muchas veces. Que al final tenemos que descubrir, al final, porque yo hace poco también ocurrió lo mismo, un chiquito con discapacidad que se murió muy jovencito. Pues bueno, él tenía la misión hecha en su vida. Si pensamos que la vida la lleva el Señor, yo muchas veces digo, ¿y por qué no he sido sacerdote, no entré en el seminario cuando tenía 17 o 18 años? Y he tenido que entrar con 50. Claro, Yo lo claro. que sí que es verdad que nosotros buscamos, al final Dios es amor, Dios es amor, Dios es felicidad. Y estando en esto, yo me creía antes que era el reyecito del mundo porque cobraba un muy buen sueldo, coche de la empresa, pero eso no sirve para nada, no sirve para nada. Pues qué alegría, don Carlos, nos ha encantado tenerle con nosotros. Las personas que nos están escuchando y que conozcan a alguien con discapacidad, yo creo que esto les puede ayudar muchísimo, este enfoque de, bueno, de esas cosas que Dios permite, pero que siempre es para bien, ¿no? Y el que Él sabe más, como decía al Sí, principio. sí, Sí. sabe más y al final hay que pensarlo, hay que verlo siempre en esa perspectiva. El Señor, nosotros no llegamos a ver cómo el Señor quiere hacer la historia con nosotros. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, don Carlos. Y Muy bien, muchas amigos, gracias. hasta el próximo programa. Gracias.